La mayoría son ejemplos españoles, un historiador, un periodista, bueno, pues, escritor y también pintor, son en su mayoría ejemplos en las ciencias sociales españolas de la edad contemporánea y un ejemplo en Italia en la Edad Media, como místico dentro de la religión. Manuel Núñez de Arenas fue historiador y político español, formado en Madrid y en Suiza, donde abandonó los estudios de química, se doctoró posteriormente en filosofía y letras por la Universidad de Madrid sobre el reformador Ramón de la Salle. Muchos años antes, en 1907, había sido destacado miembro del Ateneo de Madrid, una de las instituciones más importantes de Madrid y de España, e impulsor de la Sociedad Fabiana. Militante del PSOE desde 1909, colaboró en esos años en numerosas publicaciones de ideario socialista. Y una de las obras es Notas sobre el movimiento obrero español de 1916, que fueron reeditadas por el eximio de sus discípulos Manuel Tuñón de Lara, un hombre bueno, pues que dejó huella en la historia, pero bueno, fue político, socialista dentro del ámbito del PSOE, es decir, que estuvo desde 1909 dentro del Partido Socialista. Rodrigo Soriano fue periodista y político español, diputado por el Partido Republicano en 1901 y fundó en 1903 y dirigió El Radical. Desterrado por Primo de Rivera, regresó a Madrid durante la Segunda República. Primo de Rivera se refiere a la dictadura que duró 7 años, desde 1923 hasta 1930. Luego, de 1930 a 1931, vino la dictadura blanda, porque el monarca Alfonso XIII empezó a nombrar pues, al general Berenguer y bueno, otros tantos, también el almirante Aznar, todo ello. Diputado en las Cortes Constituyentes y embajador en Chile, donde residió tras la Guerra Civil Española. Ambos han dejado huella en el ámbito de la información, de la política y de la historia del siglo XX en España. Gioacchino da Fiore fue místico italiano, monje y abad de Corazza. Escribió, entre otros libros, Exposición del Apocalipsis, en el que se rebeló contra los abusos eclesiásticos de su tiempo. Elaboró una teología de la historia. Tras el reinado del Padre, Antiguo Testamento, periodo de familia, y del Hijo, Nuevo Testamento, época de los clérigos, irrumpió el del Espíritu, el reino de los monjes, libres de preocupaciones doctrinales o morales. Los fraticelos hallaron en él armas para esgrimir contra el papado. Un hombre, bueno, pues que criticó la institución eclesiástica con la propia obra Exposición del Apocalipsis contra los abusos eclesiásticos de su periodo, de su tiempo en el que él residió. Y es verdad que aparecieron tres formas que elaboró en la teología de la historia, el reinado del Padre, el del Hijo, el del Espíritu, bueno, lo que hablaban al final los eclesiásticos y místicos, los religiosos, en el ámbito de la teología. Manuel Cigues Aparicio fue escritor y político español. Sufrió arresto en Cuba entre 1896 y 1898, justo además cuando estalló la guerra de Cuba, porque Estados Unidos se involucró y finalmente en 1898 Estados Unidos derrotó a España en aquella guerra y provocó la independencia de Cuba, Filipinas y otros territorios que se encontraban en Asia, que eran colonias españolas. En España ejerció el periodismo en Vida Nueva, El País y El Imparcial, y escribió una biografía de Joaquín Costa, además de una tetralogía autobiográfica y novelas. Y una de las obras es Caimanes de 1931. Josep Amat fue pintor español de tendencia impresionista, cuyos temas principales fueron los paisajes urbanos y marinos. Estudió en Barcelona y también en París, donde completó su formación con Joaquín Mir, otro pintor importante de aquel periodo siglo XX. Se especializó en la pintura del paisaje, particularmente vista de mar, playas y pequeños pueblos de la Costa Brava, el propio Josep Amap, y con un estilo impresionista influido por el arte oriental y las estampas japonesas. Cultivó también la acuarela y el dibujo. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es El hombre de los globos de 1965. Josep Amap fue uno de los, uno de los artistas más importantes y no tan conocidos en España, y eso que dejaron huella en el propio arte de nuestro país. Porque además su huella en el ámbito impresionista fue espectacular y resulta que es desconocido en la historia de España y en el arte. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural en Europa, en España y también en Italia, en la cultura latina, darle a like, suscribiros, comentar y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.